Sabrina Monroy. Es posible que muchos de ustedes ya me conozcan, porque yo soy zamorana. Me crié aquí, en los valles de Benavente, y estudié tanto en el Instituto Los Sauces como en el León Felipe. Y aunque yo vivo fuera, aún tengo familiares viviendo aquí. Y yo misma vengo siempre que puedo. Bueno, veo muchas caras conocidas entre los asistentes, como Arantxa, Lorena, Jacob, Pili, Ángel, Oliver, personas que acabo de conocer, Rebeca, Soraya, que estamos ahí hablando de si nos conocíamos de antes, seguro que sí. Sí, luego te digo de qué, que me he acordado. Ah, fenomenal, fenomenal. Porque ahora mismo mi cabeza no está para contestar. Pero bueno. Así que, bueno, recalco, insisto, muy afortunada por tenerles a todos mis asistentes de esta vida. Todos ustedes han venido hoy aquí, en esta mañana de sábado, del último fin de semana del previo, ¿cierto? Para enriquecer su mundo cultural, para socializar con el resto de benaventanos, benaventanas, y para saber más acerca de este nuevo libro, La Saga Curiosa. Y yo como su autora espero no defraudarles. Mi objetivo es que hoy se vayan para casa habiendo pasado una espléndida mañana, por supuesto, y también espero que en este rato en que vamos a estar juntos nos conozcamos un poco mejor y nos llevemos una experiencia enriquecedora que podamos recordar con una sonrisa en los labios. Antes le comentaba a Rebeca Castaño, le decía, bueno, si os portáis bien a lo mejor os canto. Porque veo que últimamente está como muy de moda cantar aquí, que lo recibís fenomenal, así que... Oye, por favor, tienes que cantar. Ya bien los labios no. Pues canta muy bien, que yo lo sé. Bueno, siempre explico la génesis de este libro con la mayor de las ilusiones, porque en origen este libro no fue un libro para comercializar. Aunque les sorprenda, yo no lo ideé para que se vendieran ejemplares por doquier. Verán, este libro es la versión mejorada de unas cuantas historias que escribí, luego imprimí en papel cartulina, pinté sobre unos dibujos y la pegué. Así de simple, con la ilusión de regalárselo a mi sobrino mayor, Oliver. Así que a él le debo esta obra. Fue el que me dio la idea de escribir este libro. Esto pasó hace un tiempo. En aquel momento él debía de tener unos 5 años y yo buscaba un libro para él que fuese entretenido, por supuesto, y que le aportase una serie de conocimientos de cultura general. ¿Por qué? Bueno, porque para mí es fundamental poseerlos para que la vida en sociedad sea más fácil y más digna también. Hace poco hablaba con una persona y me decía que estuvo trabajando en las Islas Canarias y que hablando un día con alguien, tomando unas cañas, le decía que no sabía que el sol salía por el este. En fin, es fundamental, como digo, poseer una cultura general, es básico. Si algo he aprendido en mis 36 años de vida, es que la cultura general es una muy buena compañera de vida. Es la mejor formación de base que podemos dar a los jóvenes. Es el mejor traje con el que podemos vestirnos y con el que iremos apropiadamente ataviados, tanto en un ambiente distendido y relajado como en uno formal y laboral. Pues bien, teniendo claras las premisas que buscaba en el libro que le regalaría a mi sobrino, me puse a buscar en las librerías.
Y encontré títulos muy interesantes, la verdad. Pues ciertamente hoy en día la variedad que nos podemos encontrar es muy abrumadora. Es muy extensa y puede llegar a abrumar incluso. Por ejemplo, vi que en el mercado había títulos del tipo 200 curiosidades sobre los animales o 1001 historias inspiradoras para los más jóvenes. Pero conociendo a mi sobrino, yo sabía que si le regalaba un libro con semejante título, se iba a cansar antes de abrirlo. Y por supuesto, sería bastante improbable que lo leyese. Así que me pregunté, ¿y si yo le escribo aquello que considero interesante? ¿Y si recopilo unas cuantas historias y después hago las ilustraciones para acompañarlas? ¿Y si creo un personaje que sirva de presentador? Y así nació La Sana Curiosa. Pero ¿saben una cosa? A veces la vida nos lleva por derroteros que nunca sospechábamos. Y ahora entenderán por qué les digo esto. Yo soy un amante de la buena mesa. Me encanta invitar a gente para comer o cenar. De hecho, soy muy buena mezclando personas con trabajos o personalidades muy distintas que finalmente encajan. Suele pasar, ¿verdad? Y de ahí surgen nuevas amistades. Bueno, pues me apasiona el momento de planear el menú, de disponer cómo estarán sentados los comensales, de elegir los vinos que mejor mariden con cada plato, en fin. Pasen, pasen. Está bien. Sí, sí. ¿Podemos comprar algún libro? Sí, sí. Si estamos, precisamente, si quiero el libro, el momento ideal, ¿eh? Ha llegado. Si llega a las 9 de la noche, no. Pero ahora. Bueno, como les decía, en fin, me disfruto mucho con los preparativos para una cena, una comida con amigos. Y recuerdo perfectamente que fue en una de esas cenas con un grupo de amigos cuando en la sobremesa, ya tomando nuestro café, licores y demás, les mostré todo el progreso que había logrado en la creación del libro. Como ya les anticipé, se trataba de unas cartulinas en color marfil, cuadradas, de 20 por 20 centímetros para ser más exactos y darle más datos, con unos dibujos hechos con rotulador sobre las propias cartulinas. El caso es que se fueron pasando, entre ellos el librito, lo inspeccionaron, lo leyeron, unos cuantos pasajes, y finalmente me dijeron, oye, ¿por qué no lo publicas? Puede que haya otras personas a quienes les interese y a quienes beneficie. He de confesar que por un momento pensé, mis amigos han bebido demasiado vino y no saben lo que están diciendo. Bueno, pero la cuestión no quedó ahí, sino que cada vez que alguien venía a casa, yo les mostraba mis cartulinas y todos coincidían en lo mismo. Sabrina, tienes que publicarlo. Y puedo asegurarles que en esas ocasiones no les serví vino a las visitas. O sea, estaban sobrios. De hecho, es la gente que había venido a tomar un café y merendar. Lógicamente, escuchando los comentarios que me hacían, comencé a pensar en ello y a plantearme la posibilidad, analicé pros y contras, y finalmente me decidí a aceptar el reto. Envié el manuscrito a la editorial y desde allí me respondieron que este proyecto era muy prometedor y que su comercialización era viable. De hecho, les gustó tanto que me han nominado como una de las candidatas que participa en la 10ª edición de los premios que concede la editorial, que por cierto es Círculo Rojo, y que se celebran en octubre. Así que, a ser una suerte. Muchas gracias. Bueno, pues, y un tiempo después aquí estamos.
ustedes, aquí estoy yo, y presentando por primera vez La Sana Curiosa. Este es un libro corto, de 130 páginas, que reúne relatos de género variado. En él ustedes podrán encontrar mitología, así como folclore, biografías y naturaleza. Cada historia está amenizada con ilustraciones, por cierto, hechas por mí, y el hecho de que tenga dibujos hace más entretenida la lectura y le aporta ese apoyo visual. Creo que es bastante útil. En total hay 7 relatos y cada uno de ellos se organiza por capítulos breves. Esto ofrece la posibilidad de realizar lecturas por tramos, pueden variar de 5 a 10 minutos, lo cual es maravilloso porque las lecturas breves no saturan. Se pueden hacer lecturas cortitas y mantenerlas en el tiempo si acaso uno no tiene posibilidad de leer más o si uno no es muy dado a leer, no es un buen lector. Entonces, lo mejor de todo es su narrativa, porque está escrita para un público a partir de 7 años y esto conlleva un lenguaje muy asequible. Durante su creación, llevé a cabo un largo proceso de documentación. He intentado ser lo más ortodoxa posible, recogiendo los datos más consensuados entre los expertos. No obstante, también me he permitido ciertas licencias poéticas en pro de la narrativa, en pro de la fantasía, que este libro ya se lo lleva implícito en el título, la sana fantasía, también me recuerda, ¿verdad? ¿Y por qué me he permitido estas licencias poéticas? Para dotar de mayor dinamismo a la lectura. Pues bien, ¿qué historias van a encontrar ustedes en La Sana Curiosa cuando se pongan a leerlo? Esta tarde nada más lleguen a casa después de comer. Bueno, pues si observan su índice, se van a topar con los siguientes títulos. Por un lado tenemos La leyenda de la osa mayor, La vida de las hormigas, Cajal y su descubrimiento, Hércules y sus 12 trabajos, Jane Goodall y los chimpancés, La epopeya de Gilgamesh y por último, El ramo leonés de Navidad. Estos son los 7 relatos que recoge este libro y como pueden observar, su género es muy variado. Si en este momento alguien me preguntase a qué me dedico, diría que escribo e ilustro relatos juveniles, que se trata de historias con una temática alternativa a la tradicional, que contribuye al crecimiento cultural de los más jóvenes y fomenta su capacidad imaginativa, su curiosidad, sus expectativas vitales, en biografías que recalcan este hecho y que nos dicen que no podemos quedarnos anclados porque hayamos nacido en una familia poco favorecida económicamente o socialmente o culturalmente, que siempre hay un mundo abierto. Por eso digo que contribuye al crecimiento cultural de los más jóvenes y fomenta su capacidad imaginativa, sus expectativas vitales y su curiosidad, eliminando barreras mentales y ampliando su universo de lo posible. Al mismo tiempo, le introducen sutilmente en el campo del lenguaje, promoviendo la adquisición de un vocabulario más extenso y adecuado. Estas historias estimulan la facultad de cuestionamiento. De hecho, al final de las historias preguntas al lector: ¿y a ti qué te parece? ¿Cómo ves esto? O sea, que no es una lectura pasiva, sino que el lector, como bien decía Rebeca Castaño en su entrevista, el lector es uno más, el lector es activo, un miembro activo, y su opinión es valorada, se tiene en cuenta. Bueno,
De esta forma se pueden hacer preguntas sobre los temas que se le están proponiendo. Me dedico a la divulgación sobre temas de mitología, curiosidades del reino animal, folclore y biografías de personajes históricos. Sabrina, ¿pero quién es la Sana? Esto es lo que me preguntaba Rebeca Castaño, la periodista, en su periódico digital intervenamente.es, local, a quien tuve el placer de conocer hace poco cuando me hizo una entrevista el mes pasado. Quizá ustedes también se estén haciendo la misma pregunta, así que vamos a presentar a la Sana. Bueno, hay gente por aquí que ya me ha comentado que es de Asturiana y sabe perfectamente quién es. Para los que no la conozcan, la Sana es un personaje femenino de la naturaleza que aparece en la mitología astur-leonesa. La palabra Shana es un sinónimo de hada. Bien, ahora está un poco más asentado, se han relajado ya un poco. Es un sinónimo de hada. Y en el libro le he puesto a esta hada el nombre de Sibila. Ella es la narradora de los relatos que aparecen en el libro. Es una especie de cuentacuentos. Ese es su cometido. ¿De momento vamos bien? Vamos fenomenal. ¿Están a gusto? ¿Tienen calor? ¿Tienen sed? Bueno, perfecto, vamos a ello. Ahora, si les parece bien, yo voy a beber un poquito de agua y me gustaría leerles un fragmento del libro para que se hagan una idea de su contenido. El título de este relato es La epopeya de Gilgamesh. Vamos a ello. Permiso. Que vaya calores también, ¿eh? Plenamente Julio. Primeramente julio, demasiado. La epopeya de Gilgamesh. Seguramente hayas notado, querido lector, que hay días en los que te sientes más contento que otros. Escribo estas palabras en los días centrales del mes de junio, por lo que estoy viviendo los momentos finales de la primavera. Hace buen tiempo y estoy feliz, porque ya sabes que a las shanas como yo nos encanta el calor. Así que me he dirigido a la orilla del río, desde donde te narraré la siguiente historia. Ya sabes que a pesar de mi aspecto juvenil y hermoso tengo muchos años. Sin embargo, hoy voy a hablarte de una historia mucho más antigua que yo, cuya temática es la búsqueda de la inmortalidad. Este relato se titula La epopeya de Gilgamesh. Pero, un momento, ¿qué es una epopeya? Es un conjunto de versos donde se cuentan las hazañas de los héroes. Para adentrarnos en esta historia, debemos trasladar nuestra imaginación hasta la antigua Mesopotamia, ubicada en el Próximo Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí, hace casi 5.000 años, vivió un rey llamado Gilgamesh, que gobernaba en la ciudad de Uruk. Esta urbe era una de las más prósperas de su entorno. Tenía una larga y fuerte muralla de ladrillo que relucía como el cobre, además de hermosos templos que construían para sus dioses, y en sus calles se disponían grandes mercados con productos de todo tipo. Gilgamesh reinaba de forma severa y autoritaria, ordenando a sus súbditos que cumplieran rigurosamente aquellas normas que él imponía. Su poder era absoluto. Tanto es así que cuando los niños de su reino llegaban a una edad suficiente como para poder combatir, estaban obligados a acudir a la guerra. En cambio, las hijas
de sus súbditos eran raptadas de sus casas y forzadas a servir al rey en su palacio. Del rey Gilgamesh se cuenta que era el más fuerte que hasta entonces había existido y que su altura era colosal, sobrepasando los 5 metros desde la punta de sus pies hasta el último de sus cabellos, lo que supone ser tan alto como las personas distintas, las personas frutas. Los ciudadanos de Uruk decidieron pedir ayuda divina a sus dioses contra la opresión a que les sometía el monarca, pues como he comentado, era un rey muy arrogante y caprichoso y quería que todos los ciudadanos de Uruk le obedeciesen en todo lo que él imponía, sin rechistar. Las deidades escucharon sus oraciones e intentando ayudar a las gentes de Uruk, acordaron enviar a alguien capaz de competir y derrotar al rey. Y sin más dilación, procedieron a crear un digno rival para el rey. Fue el dios Aruru. Conmovido por las súplicas de las buenas gentes de Uruk, quien cogió arcilla entre sus manos como si fuese un alfarero y modeló a un hombre de aspecto salvaje, a quien llamó Enkidu. Este hombre salvaje tenía un carácter valiente y guerrero. Casi todo su cuerpo, excepto algunas zonas como los ojos, las plantas de los pies o las palmas de las manos, estaba cubierto de abundante pelo rizado y le encantaba revolcarse en el lodazal como hacían los jabalíes. Tan solo cubría sus partes sexuales, sus ingles, con una hoja grande que cortó en un sembrado de calabazas. Y para que compruebes hasta qué punto su carácter era fundamentalmente primitivo, te contaré, querido lector, que llegado el momento de comer, el hombre salvaje acudía al campo para pastar hierba entre las gacelas y bebía leche directamente de las ubres de las vacas o de las ovejas. De esta manera, Enkidu, el hombre salvaje, consciente de su misión, se dirigió hacia donde estaba el rey Gilgamesh y sin preámbulos iniciaron una lucha épica en la que, sin embargo, ninguno de los dos era capaz de derrotar al otro. Lucharon como toros durante largas horas, golpeándose con los brazos y con las piernas. Los dos adversarios, agotados, intuían que la pelea había quedado igualada y que ninguno de los dos podría vencer al otro. Así que, finalmente, terminaron por hacer las paces y perdonarse. Con el paso de los días, fue surgiendo una conexión entre Enkidu, el hombre salvaje, y el rey Gilgamesh, que culminó en una gran amistad. ¿No crees, querido lector, que es genial que dos personas implicadas en una riña acaben por hacerse íntimos amigos? Es algo tan maravilloso que a mí, como sana que soy, me parece grandioso. Su amistad fue haciéndose más y más profunda, hasta tal punto que Enkidu juró fidelidad al rey Gilgamesh, a quien reconoció como legítimo rey de Uruk. Ambos amigos deseaban emprender un largo viaje y enfrentarse a innumerables animales fantásticos. Así que decidieron poner en práctica sus expectativas vitales. A lo largo de su viaje vivieron numerosas gestas que los llevaron a alcanzar la fama eterna, tantas que sería imposible narrarlas todas en este relato. Aunque para satisfacer tu curiosidad, te contaré, querido lector, que juntos se dirigieron hacia el monte con una macabra misión: derrotar al gigante Humbaba, el guardián del bosque. Este colosal ser velaba por la protección del bosque en general. Cuidaba tanto de sus plantas como de sus animales, incluso de las larvas e insectos que allí habitaban. El gigante Humbaba
era bastante pacífico, salvo cuando la situación merecía ser determinado. Por ejemplo, cuando alguien prendía una hoguera en una zona indebida, o cuando algún despistado dejaba en el suelo la basura generada tras una muerte. El guardián del bosque tenía un aspecto terrorífico que pasaré a describirte. El físico de un baba era tan grotesco que incluso a mí, una sana valiente, me causaba miedo, ciertamente. A saber, su cara era tan fiera que recordaba a la de un león, con una boca rígida y severa que afortunadamente solía mantener cerrada, pues ocultaba unos dientes tan afilados como los de un tiburón. Además, cuando se lo proponía, emitía un rugido tan potente que simulaba un viento huracanado. ¿Cómo? Poseía una larga melena repleta de enredos y de ella pendían pequeñas ramitas de arbusto con hojas siempre verdes. Además, llevaba tanto tiempo viviendo en el bosque que los dedos de sus enormes pies estaban curvados y alargados cual ramas de árboles. Como ya he dicho anteriormente, el gigante Humbaba era una criatura pacífica. Sin embargo, los dos amigos sabían de su aspecto monstruoso y se decidieron a acudir al bosque, retar a su guardián y enzarzarse con él en una épica pelea. Todo con tal de demostrar que la valentía del rey y su amigo Enkidu era capaz de vencer a uno de los seres más terroríficos que existían. Mientras sus dos colegas vivían aventuras, la diosa Inanna se asentó en la ciudad de Uruk y se encargó de protegerla en ausencia del rey Gilgamesh. A medida que pasaban los días, llegaban a oídos de la diosa las valerosas gestas por tierras lejanas en las que el monarca participaba y salía victorioso. Tanto es así que la diosa se enamoró en la distancia de Gilgamesh, a quien su amor. Sin embargo, el rey no sentía lo mismo por la diosa y la rechazó, provocando su ira. Esta, en venganza, envió a una criatura terrorífica, el toro del cielo, para cumplir dos misiones: eliminar a los dos amigos y destruir la ciudad de Uruk. Esta bestia, el toro del cielo, estaba al servicio de los dioses de Mesopotamia. Poseía la extraña habilidad de desecar el agua de la tierra, con lo que la vegetación y los cultivos por donde pasaba mientras alcanzaban los cultivos a su paso, se secaba esa vegetación, esas aguas. No quedaba ni una sola gota de agua. No obstante, a pesar de su extraño poder, el toro del cielo no fue un digno rival para el rey Gilgamesh y su amigo Enkidu, que de nuevo se enzarzaron en otra pelea sin igual y pronto acabaron con él, devolviéndolo al cielo del que procedía. Esta derrota causó el enojo de los dioses, quienes decretaron que Enkidu, el hombre salvaje, debía recibir un castigo ejemplar. Pagaría con su propia vida la muerte del toro del cielo. Quiero detenerme en la narración para explicarte, querido lector, que por estas lejanas fechas sucedió en Mesopotamia una gran inundación que sería conocida como el diluvio. Y como dato extra, añadiré que este diluvio sirvió de inspiración para el relato bíblico del diluvio universal que se narra en el libro del Génesis. Aclarado este punto necesario, volvamos al tema que nos ocupa. El rey Gilgamesh, muy afectado por la pérdida de su amigo y enterado de que la muerte llega incluso a las personas más valerosas, decidió acudir en presencia del sabio Utnapishtim,
llamado el Lejano, porque vivía en los confines del mundo, para que le otorgara la vida eterna. Este sabio y su mujer fueron los dos únicos supervivientes del diluvio, salvados gracias a la bondad de los dioses. Pero he de decirte, querido lector, que la inmortalidad es un don que solo poseen las deidades y que solo ellas pueden conceder. Esto es algo tan evidente que yo, como sana que soy, creo firmemente. Por lo tanto, Utnapishtim, el Lejano, no pudo satisfacer los anhelos del rey Gilgamesh por obtener la inmortalidad. Sin embargo, sí pudo ofrecerle una alternativa que podría complacerle. Le indicó dónde se encontraba la planta de la juventud y que se hallaba en lo más profundo del mar. Una vez que el sabio le reveló la ubicación costera, el valiente rey Gilgamesh ideó una estrategia con la que resolvió fácilmente la complejidad que planteaba una inmersión en las profundidades marinas. Procedió consecuentemente, atándose a una roca a cada pie y lanzándose al agua, con lo que se hundió rápidamente, sumergiéndose más y más. Una vez que estuvo en el fondo del mar, localizó la planta de la juventud gracias a la descripción que le había dado el sabio Utnapishtim. Esta planta estaba repleta de espinas cual rosado y tenía un aspecto como un arbusto, con ramas torcidas y enmarañadas, con hojas pequeñas y cuyo fruto consistía en unas pequeñas bayas negras. El rey resistió heroicamente mientras las espinas se le clavaban en sus manos, pero al fin, tirando y tirando, logró extraerla del lecho marino. Consolado con el triunfo de esta hazaña, emprendió el viaje de regreso a casa, donde también se topó con ciertos contratiempos. Permíteme ver a otra. Bueno, y si les parece, vamos a detenernos en este punto para no desvelar el final del relato. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cree que finalmente el rey Gilgamesh logró obtener la inmortalidad? ¿O que se volvió para su ciudad con las manos vacías? Me gustaría saber qué les ha parecido, pero antes déjenme añadir unas últimas palabras. En la contraportada del libro podrán ver mis redes sociales. Ya saben que hoy en día son muy importantes. A mí me sirven, entre otras cosas, para mantenerme en contacto con los lectores y así recibir su feedback. Me escriben sus opiniones sobre el libro o me mandan sugerencias para seguir escribiendo. Todas mis redes sociales se agrupan bajo el mismo nombre, Universo Sabrina. Tengo un canal en YouTube que puede interesarles. En él encontrarán, por supuesto, canciones originales y versionadas. Y recientemente he subido un nuevo tipo de contenido relacionado con la temática del libro. Son vídeos cortos, una especie de podcast, dirigidos principalmente a los más jóvenes de la casa. Aunque se puede ser joven con 60 años, de espíritu. Una cosa no quita la otra. El objetivo es que sigan aprendiendo y se sigan entreteniendo. Ese es mi cometido. No quiero despedirme sin antes agradecerles a todos ustedes nuevamente su presencia aquí en el día de hoy, así como su tiempo. Significa mucho para mí. Y yo creo que hemos pasado un rato muy agradable, en el que espero que me hayan conocido mejor. Y por supuesto, quiero agradecer a Ángela, a Verónica, a Óscar, la oportunidad que me han brindado de realizar esta presentación en su librería. Es la primera presentación que he hecho y he tenido la fortuna de hacerla aquí, en mi tierra. Es importante que apoyemos a la librería de Ángela para que siga realizando este tipo de eventos culturales que hacen tanto bien a Benavente.
También me gustaría felicitarla porque recientemente se ha cumplido su primer aniversario desde que esa librería abrió. Fue el 15 de julio, si no me equivoco, de 2022. Así que Sí, felicidades. hace 2 semanitas. Una semana. Muchas gracias. Espero y deseo que estas citas que se celebran cada sábado puedan seguir realizándose porque nos beneficien a todos. A las gentes de esta ciudad y también a los escritores, ilustradores e editores que acuden a la cita y que no hacen sino resaltar que en Benavente estamos interesados por la cultura y que somos un referente en este tipo de actividades. Por mi parte, si tienen alguna pregunta o sugerencia, estaré encantada de atenderles y, por supuesto, firmaré y dedicaré el libro a todo aquel que lo desee. Y no lo olviden, La Sana Curiosa es un libro instructivo y entretenido. Palabra de Sana. Gracias.